En el año 3045, la Tierra se había convertido en un punto focal de curiosidad científica para varias civilizaciones alienígenas, entre ellas The Zephyr, una especie tecnológicamente avanzada de la galaxia de Andrómeda que había llegado con una misión única. Su propósito no era simplemente observar, sino comprender profundamente uno de los procesos más íntimos y primarios de la humanidad, la reproducción. Para The Zephyr, cuyos propios métodos de creación de vida habían trascendido hace mucho tiempo por medios biológicos, la crianza humana parecía una práctica arcaica, casi pintoresca. Entre la delegación de Sur había una investigadora joven e inquisitiva llamada Meera, a diferencia de sus colegas que ven la reproducción humana como una cuestión de datos y eficiencia biológica. Mea estaba cautivada por la profundidad emocional y la complejidad social inherentes al proceso. Su fascinación provenía de su propia especie. Dependencia de la reproducción sintética que carecía de los vínculos emocionales y físicos que los humanos experimentaban. Mira se había sumergido en estudios humanos, estudiando registros informes que describían rituales de cortejo y apareamiento humanos y las profundas conexiones emocionales que los acompañaban. Sin embargo, leer sobre estos fenómenos no era suficiente para ella. Ella quería presenciarlo de primera mano para sentir la intensidad de las emociones humanas y las conexiones en su esfuerzo por comprender estas experiencias más profundamente. Meera se disfrazó de humana y se unió a un equipo de investigación que estudiaba la reproducción humana. El equipo, que desconocía su verdadera identidad, la recibió en su sede cuando comenzó su integración. Mira observó de cerca las interacciones entre los humanos que la rodeaban. Notó las formas sutiles en las que se comunicaban a través de toques de afecto, risas compartidas y la presencia reconfortante que se brindaban mutuamente durante los momentos de estrés. Mira encontró estas interacciones desconcertantes y fascinantes. Se dio cuenta de que la profundidad de las emociones humanas iba mucho más allá de lo que había anticipado, uniendo a las personas de maneras que trascendían la necesidad biológica. Un miembro del equipo de investigación llamó particularmente la atención de Mea. Su nombre era David, un científico bondadoso y perspicaz con un profundo aprecio por el significado emocional de la reproducción. David a menudo hablaba sobre la creación de la vida no solo como un proceso biológico, sino como un acto profundo entrelazado con el amor, la asociación y el propósito. A medida que Mira pasaba más tiempo con David, su curiosidad científica comenzó a entrelazarse con una experiencia personal y emocional. La calidez y la naturaleza reflexiva de David resonaron con ella de una manera que no podía entender completamente, a pesar de su objetivo inicial de observar la reproducción humana desde una perspectiva puramente científica. Se sintió atraída por las perspectivas de David sobre el amor y la vida. La complejidad de sus sentimientos creció con cada día que pasaba. Lo que comenzó como una misión de observación y estudio fue evolucionando lentamente hacia algo mucho más personal y profundo. El viaje de Mira en el reino de las emociones humanas recién había comenzado y el camino por delante estaba lleno de emoción e incertidumbre a medida que Meera profundizaba en su papel dentro del equipo de investigación humana. Su conexión con David se volvió cada vez más significativa. Estaba constantemente dividida entre sus objetivos científicos y el creciente vínculo emocional que sentía hacia él. Su fascinación por las emociones y las relaciones humanas ahora estaba profundamente enredada con sus sentimientos por David. Una noche, después de un día particularmente largo de investigación, David invitó a Mira a caminar por el parque cercano. La luz de la luna arrojaba un suave resplandor sobre el paisaje, creando un entorno sereno e íntimo, mientras caminaban juntos. Su conversación pasó de temas académicos a asuntos más personales. David compartió historias sobre su niñez, su familia y sus esperanzas para el futuro. Habló apasionadamente sobre la importancia del amor no solo como un impulso biológico, sino como un elemento vital que le da sentido y propósito a la vida. Meera escuchó atentamente. Su corazón latía con fuerza con cada palabra. Las ideas de David sobre el amor y la conexión humana resonaron en ella en un nivel que nunca antes había experimentado a pesar de su creciente afecto por David.
Mira era muy consciente de los riesgos involucrados. Su misión era estudiar e informar, no enredarse emocionalmente. Su disfraz como humana era frágil y sabía que cualquier desliz podría poner en peligro tanto su seguridad como la integridad de su misión. Pero a medida que pasaban los días, los sentimientos de Mira por David se hicieron más fuertes. Su amabilidad y sinceridad la hicieron cuestionar su desapego inicial. Se sintió atraída por él de maneras que iban más allá de la mera curiosidad. Los lazos emocionales que estaba formando con David estaban desafiando sus nociones preconcebidas sobre la reproducción humana y las relaciones una noche. Mientras estaban sentados juntos, bajo las estrellas, David me miró con una mezcla de curiosidad y preocupación. «Mira», dijo, «suavemente hay algo en ti que es diferente. Ves el mundo de una manera que es única y profunda». No puedo evitar preguntarme por qué mi corazón se saltó un latido. Había sido tan cuidadosa para mantener su cubierta para mezclarse y aparecer humana. Pero la perspicacia de David la hizo preguntarse qué tan bien había tenido éxito. Su observación golpeó el corazón de su dilema. Cuanto más se conectaba con él, más difícil se volvía separar sus sentimientos personales de sus objetivos científicos. Mientras Merera continuaba navegando por el complejo paisaje de las emociones humanas, se enfrentó a un profundo problema interno. Conflicto. Su misión de estudiar la reproducción humana se estaba enredando con su creciente afecto por David. El camino por delante era incierto, y ella lidiaba con el desafío de equilibrar su papel como investigadora con sus deseos personales emergentes. La creciente implicación emocional de Mir con David comenzó a crear una tensión palpable dentro de ella. Era muy consciente de las consecuencias potenciales de sus acciones. Su papel como observadora requería objetividad, pero sus sentimientos personales amenazaban con socavar su propósito profesional. La línea entre su misión científica y sus experiencias emocionales se estaba volviendo cada vez más desdibujada a medida que Merera continuaba trabajando junto a David, y los otros investigadores se encontró luchando por mantener la compostura. Cuanto más aprendía sobre las relaciones humanas y las emociones, más se involucraba emocionalmente con David. Sus conversaciones sobre el amor, la intimidad y la experiencia humana despertaron sentimientos en Mira que nunca antes había conocido un día. Mientras discutía las complejidades de la reproducción humana con David Merera, se encontró lidiando con su propio conflicto interno. David habló apasionadamente sobre la belleza de las conexiones humanas, la forma en que trascendían la biología de Mir. Sus palabras tocaron una fibra sensible en Merera, la desafió a reconsiderar su propia perspectiva sobre las relaciones y las emociones a pesar de sus luchas internas. Merera continuó realizando su investigación diligentemente, documentó las interacciones de los comportamientos reproductivos humanos y los vínculos emocionales con meticulosa atención, pero sus observaciones estaban cada vez más coloreadas por sus experiencias personales y el creciente apego a David. La situación llegó a un punto crítico cuando D.D. invitó a Mea a una reunión familiar. Quería que ella experimentara la calidez y la intimidad de las relaciones familiares humanas de primera mano. Mea estaba emocionada y aprensiva a la vez. La perspectiva de pasar tiempo con David Stanley ofreció una oportunidad única de observar la dinámica humana en un entorno más personal, pero también aumentó su vulnerabilidad emocional en la reunión. Mea se sintió impactada por los profundos vínculos compartidos entre David y los miembros de su familia. El afecto, el apoyo y las conexiones genuinas que demostraron fueron reconfortantes y abrumadores. Mira sintió que se estaba desprendiendo emocionalmente del entorno y luchó por mantener la compostura a medida que la noche se acercaba al final. Los miembros de la familia de Dead expresaron su agradecimiento por la presencia de Mea y señalaron lo mucho que parecía haberse conectado. Con Mira se encontró dividida entre su creciente afecto por David y su compromiso con su investigación. Los límites que alguna vez había mantenido con facilidad ahora se estaban desmoronando bajo el peso de sus emociones que regresaban a su investigación. Mera se enfrentó a un dilema existencial. Su misión inicialmente había sido impulsada por la curiosidad científica, pero se había convertido en un viaje profundamente personal.
Tuvo que enfrentar la realidad de su situación. Su involucramiento emocional con David no fue solo una complicación, sino un punto de inflexión significativo en su comprensión de las relaciones humanas. Mientras Mera navegaba por este nuevo territorio, comenzó a cuestionar sus propias motivaciones y el futuro de su misión. El desafío de reconciliar sus objetivos científicos con sus sentimientos personales fue abrumador y se vio obligada a enfrentar las implicaciones de sus elecciones. El viaje emocional de Mira con David continuó evolucionando y se encontró en una encrucijada. Su creciente afecto por él había transformado su misión de un esfuerzo puramente científico en una búsqueda profundamente personal. Mientras lidiaba con sus sentimientos, se dio cuenta de que su comprensión de la reproducción y las relaciones humanas estaba cambiando de manera profunda. La influencia de David en Mira era: «Deberías saberlo», dijo suavemente. Su voz temblaba levemente. «No soy quien crees que soy». David frunció el ceño. La preocupación se grabó en sus rasgos. «¿Qué quieres decir?» Mera dudó, su mente corría. ¿Cómo podría explicarlo? ¿Cómo podría hacerle entender? El silencio se extendió entre ellos, pesado con el peso de las verdades no dichas. «No soy de aquí», finalmente dijo, su voz apenas por encima de un susurro. El ceño de David se frunció en confusión. «¿No soy de aquí? ¿Qué quieres decir?» Mera cerró los ojos, por un momento, reuniendo el coraje para continuar. «No soy humana, David, soy una alienígena enviada aquí para estudiar tu especie». Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una nube de tormenta. Pesada y siniestra por un momento, David no dijo nada. Su ex ilegible. Luego, lentamente, negó con la cabeza, una sonrisa incrédula tirando de las comisuras de sus labios. «¿Hablas en serio?» «¿No es así?» Mera asintió. Su corazón latía con fuerza en su pecho. «No quise que esto sucediera. Me enviaron a observar para aprender sobre la reproducción humana y las relaciones, pero nunca esperé que me siento como me siento ahora». El rostro de David se suavizó aunque la confusión todavía permanecía en sus ojos. «¿Por qué no me lo dijiste antes?» «Tenía miedo, Mea», admitió su voz temblando. «No sabía cómo reaccionarías y no quería perder esto que tenemos». David respiró profundamente, pasándose una mano por el cabello mientras procesaba la revelación. «Así que todo este tiempo nos estabas estudiando». A mí los ojos de Mira brillaban con lágrimas. Empezó así, pero se volvió mucho más nunca. «Quería lastimarte a ti, David». Por un largo momento se quedaron en silencio el aire, entre ellos denso de emoción. Entonces, lentamente, David extendió la mano y tomó su mano en la suya. «No sé qué pensar ahora», admitió, su voz suave, «pero sé una cosa, me importas, Mira, extraterrestre o no». El corazón de Mea se hinchó de emoción, y por primera vez desde que llegó a la Tierra, sintió que realmente vio la aceptación de David, incluso de frente. A la verdad era más de lo que ella alguna vez se había atrevido a esperar, pero por mucho que el momento se sintiera como una victoria, Mera sabía que este era solo el comienzo de un viaje mucho más grande. Sus sentimientos por David eran reales, pero también lo eran las consecuencias. De su misión tendría que enfrentar la realidad de su situación tanto con David como con su gente por ahora, aunque se permitió saborear el momento de pie junto a David bajo. Las estrellas, sus manos entrelazadas, el futuro era incierto, pero por primera vez Mera se sintió lista para enfrentarlo junto a él. Mea y David se quedaron junto al estanque por lo que pareció una eternidad, envueltos en la serenidad de la noche y el nuevo entendimiento entre ellos. El peso de la confesión de Mira flotaba en el aire, pero la aceptación de David había aliviado la tensión que había amenazado con destrozarla. Aún no podía sacudirse la sensación de que esta frágil paz no duraría para siempre mientras caminaban de regreso. Mera no pudo evitar pensar en la enormidad de lo que les esperaba su gente. Los Sur esperaban pronto un informe completo sobre sus hallazgos. Ellos nunca entenderían las complejidades emocionales que había descubierto ni aprobarían su involucramiento personal con un humano. Para ellos, las emociones eran simplemente un mecanismo evolutivo, y el amor, como los humanos lo conocían, era un apego ilógico e ineficiente. David, por otro lado, la había aceptado, con una apertura que ella no esperaba, pero se mantendría esa aceptación cuando la realidad de su misión y su inminente
partida los golpeara a ambos tanto como apreciaba el momento. Mira sabía que, tarde o temprano, tendría que elegir entre su deber hacia su gente y la conexión que había formado con David. Los días que siguieron estuvieron llenos de una intensidad tranquila. Mea y David se acercaron más, su vínculo se profundizó a medida que pasaban más tiempo juntos, pero debajo de la superficie, el conflicto interno de Mea hervía a fuego lento, se lanzó a su investigación tratando de encontrar un equilibrio entre su misión y su corazón, pero cuanto más se acercaba a David, más difícil se volvía permanecer objetiva una noche mientras estaban sentados juntos en el laboratorio. David rompió el silencio. Entonces, ¿qué pasa después, Mea? ¿Qué nos pasa a nosotros? Mea lo miró con el corazón apesadumbrado. Había estado leyendo esta conversación, pero sabía que era inevitable. No sé, admitió. Se supone que debo regresar a mí. Evidente en sus interacciones y reflexiones diarias, sus conocimientos sobre el significado emocional de las relaciones humanas le habían abierto los ojos a aspectos de la experiencia humana que iban más allá del proceso biológico. Mea comenzó a ver la reproducción humana no solo como un método para crear vida, sino como un reflejo de los complejos vínculos emocionales que definen la existencia humana, a pesar de sus desafíos personales. Mera continuó recopilando datos valiosos para su investigación. Observó cómo se construían las relaciones humanas basadas en la confianza, el afecto y el apoyo mutuo. Su nueva perspectiva le permitió apreciar la profundidad y la riqueza de las conexiones humanas de una manera que nunca había imaginado. Una tarde, David me invitó a un evento especial organizado por el equipo de investigación. El evento fue diseñado para celebrar los logros recientes y fomentar un sentido de camaradería entre los investigadores. Mea asistió, observó las interacciones entre sus colegas y sintió un renovado sentido de conexión con ellos durante el evento. Mera se encontró reflexionando sobre su propio viaje y el impacto que David había tenido en ella. Reconoció que su fascinación inicial con la reproducción humana había evolucionado hacia una apreciación más amplia de las dimensiones emocionales y sociales de la vida humana. La experiencia había desafiado sus preconcepciones y profundizado su comprensión de lo que significaba ser humano. Mientras Mera continuaba explorando sus sentimientos por David, se enfrentó al desafío de equilibrar sus emociones personales con sus responsabilidades profesionales. Su misión había adquirido nuevas dimensiones y se enfrentó a la necesidad de reconciliar sus objetivos científicos con sus experiencias emocionales en evolución. En medio de su lucha interna, Mera encontró consuelo en su creciente apreciación por la experiencia humana. Su viaje se había convertido en una exploración profunda del amor, la intimidad y la conexión, y estaba decidida a aprovechar al máximo esta oportunidad única. La nueva apreciación de Mera por las complejidades de las relaciones humanas la llevó a reflexionar profundamente sobre su propio propósito. Su misión, una vez impulsada por la búsqueda de conocimiento, se había transformado en una experiencia profundamente emocional. Ya no estaba solo estudiando a los humanos, estaba viviendo entre ellos, compartiendo sus alegrías, tristezas y conexiones. Cuanto más tiempo pasaba con David, más se daba cuenta de que había una muerte profunda en la vida humana que los datos y las observaciones científicas nunca podrían capturar. Sin embargo, con esta conexión creciente surgió un conflicto interno aún más fuerte. Mera sabía que su disfraz como humana era frágil y que su tiempo en la Tierra era limitado. Ella tenía responsabilidades con su gente. La Zephyr y su equipo de investigación esperaban un informe sobre el comportamiento reproductivo humano. No un relato de su enredo emocional, pero cómo podría regresar a su gente sin cambios después de todo lo que había experimentado EXP una noche después de que el evento había terminado, y los demás se habían ido a casa. Mera y David se quedaron en un estanque tranquilo. El reflejo de las estrellas brilló en el agua y por un momento el mundo pareció quieto. David se volvió hacia Mera, su expresión suave pero escrutadora. Mea, he estado pensando en algo. Comenzó su voz gentil. Eres diferente. Ves el mundo de maneras que no entiendo del todo, pero lo admiro. Es como si fueras de otro
Lugar completamente, el corazón de Mir dio un vuelco, las palabras estaban tan cerca de la verdad que la asustaron. David era perceptivo mucho más de lo que había anticipado. Podía sentir el peso de su secreto presionándola y por primera vez se preguntó si podría ocultárselo por más tiempo. David continuó. No sé por qué, pero estar cerca de ti me ha hecho pensar diferente sobre la vida, sobre las cosas que importan. Hizo una pausa y su mirada se fijó en la de ella. Me preocupo. Por ti, Mea. Solo quiero que sepas que Merera sintió una oleada de emoción, algo desconocido y abrumador. La calidez de sus palabras, la sinceridad en su voz la conmovió profundamente, pero con esa calidez llegó una fría comprensión de que nunca podría corresponder por completo a los sentimientos de David. No, sin revelar su verdadera identidad, y una vez que lo hiciera, todo cambiaría. Respirando profundamente, Merera se volvió hacia David. Hay algo que debes. Gente, pronto. Solo fui enviado aquí para observar por un tiempo limitado. La expresión de David se tensó y después de eso, ¿simplemente desapareces? ¿Es esto? El dolor en su voz era inconfundible y desgarró la resolución de Mea. Extendió la mano, colocando una mano sobre la suya. No quiero dejar a David, pero no puedo ignorar mis responsabilidades. David dejó escapar un suspiro frustrado y apartó su mano. Responsabilidades a eso siempre se reduce. No es tu deber con tú. Gente, pero ¿qué hay de nosotros? ¿Qué hay de lo que hemos construido juntos? El pecho de Mira se apretó. Quería prometerle que podrían encontrar una manera de que de alguna manera pudieran hacer que esto funcionara, pero en el fondo sabía lo difícil que sería, su gente no lo entendería y el mundo de David no estaba listo para la verdad sobre su existencia. Se sentía atrapada entre dos mundos, a los que no podía pertenecer completamente. No sé cómo hacer que esto funcione, susurró. Su voz se quebró por la emoción. Quiero quedarme, pero no puedo abandonar mi misión. Mi gente está dependiendo. David se paró de un lado a otro de la habitación, así que eso es todo. Luego regresa con tu gente y se supone que debo seguir adelante. Fingir que nada de esto importaba. Las lágrimas brotaron de los ojos de Mira. Importaba. David, importaba más de lo que crees. Pero esto es complicado. Ni siquiera sé si mi gente me permitiría regresar si me quedo demasiado tiempo. Hay protocolos y reglas que debo seguir. David se detuvo, caminando de un lado a otro, recurriendo a las reglas de los Fire, Meera. Esto no se trata solo de un libro de reglas. Se trata de nosotros, de lo que significamos el uno para el otro. ¿Eso no cuenta para nada? Sus palabras la atravesaron y, por primera vez, Merera sintió todo el peso de sus decisiones. Siempre había podido compartimentar sus emociones para mantener su misión y su vida personal separadas, pero ahora las líneas se estaban difuminando y no podía ignorar las consecuencias de sus acciones. No quiero perderte, dijo suavemente. Su voz temblaba. Pero no sé cómo quedarme sin perder una parte de mí. David cruzó la habitación y se arrodilló frente a ella, tomando sus manos en las suyas. No tienes que perderte. A ti misma, Mera, podemos resolver esto juntos. No me importa si eres de otro planeta, me preocupo por ti. El corazón de Mira se dolía. Quería creerle, creer que de alguna manera podrían desafiar las probabilidades y hacer que esto funcionara. Pero la realidad de su situación se cernía sobre ellos como una nube oscura. Su gente vendría por ella eventualmente, y cuando lo hicieran, ella se enfrentaría a una elección imposible. Ojalá fuera así de simple. Su voz susurró. Su voz apenas audible. David apretó sus manos, sus ojos buscando los de ella. No tiene que ser tan difícil, ya has desafiado las probabilidades solo por estar aquí. ¿Por qué no podemos seguir desafiándolos? Mea sacudió su cabeza. Las lágrimas se derramaron por sus mejillas. Porque no solo estoy desafiando las probabilidades, David. Estoy desafiando a toda mi raza, mi forma de vida. La expresión EXP de David se suavizó y extendió la mano para limpiar sus lágrimas. Entonces tal vez sea hora de redefinir lo que es a vida. Parece que para ambos la respiración de Mira se entrecortó. Su corazón latía con fuerza en su pecho. ¿Podría ser realmente tan simple?
¿Podría elegir una vida con David incluso si eso significaba darle la espalda a su gente? El pensamiento la llenó de esperanza y miedo. Nunca había considerado desafiar su misión. Pero ahora con David a su lado, la idea no parecía tan imposible. Pero antes de que pudiera responder, un suave timbre resonó en el laboratorio indicando un mensaje entrante. El corazón de Mira se hundió cuando miró la consola. Era de su gente, su tiempo se estaba acabando. David siguió su mirada. Su rostro se desmoronó cuando se dio cuenta de que era eso. Merera asintió con la cabeza, sus manos temblaban. Mi gente, me están llamando de vuelta. La habitación cayó en un silencio tenso. El peso del momento presionando a ambos. Los ojos de David buscaron los de ella, llenos de una mezcla de tristeza y determinación. «Entonces, ¿qué vas a hacer?», preguntó en voz baja. Mea tragó saliva con fuerza. La pregunta resonó en su mente. ¿Qué iba a hacer por primera vez? ¿En su vida? No sabía la respuesta, pero una cosa era segura. Cualquiera que fuera la decisión que tomara, cambiaría todo. Merera miró el mensaje entrante, la forma en que su decisión se cernía sobre ella como nunca antes. El timbre seguía resonando en sus oídos. Cada repetición era un recordatorio de su deber, sus obligaciones con su gente. El Zephyr que le confió su misión. David estaba a su lado, silencioso pero resuelto. Podía sentir su presencia, su apoyo inquebrantable, incluso cuando la confusión y la tristeza nublaban su expresión. Pero esto no era solo una decisión sobre su gente. Esto era sobre ella. Sobre todo, algo que había aprendido sobre sí misma a través de su tiempo con él y los humanos. «No sé si estoy lista, Mera», dijo su voz en un mero susurro. David colocó una mano suavemente sobre su hombro. «No tienes que tomar una decisión ahora mismo, todavía tenemos tiempo, ¿verdad?». Mira se volvió hacia él, sus ojos se llenaron de incertidumbre. Ojalá fuera cierto. Ya me he quedado más tiempo del que debería. Si no regreso pronto, enviarán a alguien más para que me recupere. Mi gente no es conocida por su paciencia. Un silencio se instaló entre ellos, pero estaba lejos de ser pacífico. David parecía estar luchando con algo en su interior, como si quisiera decir más, pero no supiera cómo. Finalmente dejó escapar un largo suspiro y dio un paso más cerca. No voy a fingir que entiendo todo sobre lo que está sucediendo aquí. No sé qué tipo de consecuencias enfrentarás si te vas de vuelta o si te quedas, pero lo que sí sé es que ya no eres solo un observador. Has hecho una diferencia aquí para mí, para todos los que te conocen. Sus palabras tocaron una fibra profunda dentro de ella. Era verdad, su misión había dejado hace mucho tiempo de ser solo investigación, se había integrado en la vida humana, forjado lazos que no había anticipado, y experimentado emociones que nunca había pensado posibles. Había aprendido lo que significaba preocuparse por conectarse a un nivel personal, incluso íntimo. Podría simplemente alejarse de todo eso. «¿Y qué pasa si me quedo, David?» Ella preguntó con su voz frágil. «¿Qué pasa entonces? ¿Estaría separada de mi gente? Fugitiva en tu mundo. No dejarían de buscarme». La mandíbula de David se tensó. «Entonces lidiaremos con eso». Juntos Mea sacudió la cabeza sintiendo el peso de sus palabras. No se trataba solo de quedarse, se trataba de desafiar todo lo que alguna vez había conocido. La idea de abandonar a su gente, su cultura, su propia identidad la aterrorizaba, pero al mismo tiempo la idea de dejar la tierra dejando a David atrás se sentía igualmente imposible. «Tiene que haber otra forma de que», ella murmuró, más para sí misma que para David. David se sentó a su lado, su mano todavía descansando sobre su hombro. «Tal vez la haya, pero incluso si no la hay, necesitas decidir qué es lo más importante para ti. Mera, si quieres volver con tu gente, no te detendré, te apoyaré». No importa lo que sus palabras eran desinteresadas, y eso solo lo hizo más difícil para ella. Mera sintió que su corazón tiraba en dos direcciones. Por un lado, podía volver con su gente, cumplir su misión y regresar a su vida antes de la tierra, antes de David, pero por el otro estaba la posibilidad de quedarse, de elegir un camino diferente, un camino que podría llevar a una conexión de amor y una comprensión más profunda de sí misma. No podía negar que parte de ella quería quedarse. Durante las últimas semanas había llegado a apreciar la riqueza de la vida humana, el valor de sus relaciones, su capacidad de sentir y amar tan profundamente que había sacudido su comprensión de su propia existencia. Pero ¿qué significaría quedarse para David?
¿Podría pedirle que enfrentara las consecuencias que podrían surgir de desafiar a su gente? ¿Podría ponerlo en riesgo? David debe haber sentido su vacilación porque él le tomó su mano en su mirada. Sé que esto no es fácil. Ni siquiera puedo imaginar cómo es estar en tu posición. Pero sea lo que sea que decidas, debes saber que estaré aquí para ti. Mea lo miró a los ojos y vio la sinceridad allí. No le estaba pidiendo que lo eligiera a él sobre su gente, le estaba ofreciendo la libertad de elegir por sí misma. Era un regalo, pero también una carga. Se puso de pie caminando de un lado a otro frente a la consola, mientras el mensaje entrante continuaba parpadeando esperando su reconocimiento. No puedo simplemente abandonar todo lo que he conocido. David, soy responsable de más que solo de mí misma. Hay protocolos, consecuencias, David. Permanece sentado mirándola con una expresión paciente, pero dolorida. Entonces tal vez sea hora de preguntarte qué quieres, no solo lo que tu gente espera de ti. Mea se detuvo a mitad de camino. Su mente daba vueltas. Con pensamientos conflictivos durante tanto tiempo, su vida había sido definida por su misión, su lealtad a su gente. Nunca había considerado que pudiera haber otra manera, pero ahora aquí estaba, enfrentada, con una elección que no tenía una respuesta fácil. «Necesito pensar», dijo suavemente, su voz apenas audible. David asintió poniéndose de pie para encontrarse con ella. «Tómate todo el tiempo que necesites», pero el tiempo se estaba acabando. Mira sabía que cada momento que pasaba la acercaba a un ajuste de cuentas. Tenía que responder al mensaje pronto, o el Zafar vendría por ella, ya sea que estuviera lista o no. Se alejó de David, necesitando espacio para recoger sus pensamientos. El aire fresco de la noche afuera le ofrecía poco consuelo mientras miraba las estrellas. Las mismas estrellas que una vez la habían guiado hasta aquí para nacer. Ahora parecen distantes y desconocidas. Merera cerró sus ojos tomando una respiración profunda. Podía sentir la atracción de ambos mundos tirando de ella en direcciones opuestas. La elección que enfrentaba era imposible, pero era suya. Tomar, y lo que fuera que decidiera, cambiaría su vida para siempre. Merera se paró. Bajo la vasta extensión de estrellas, su mente corría con el peso de su inminente decisión. Las estrellas siempre habían sido una fuente de guía. Pero esta noche, solo le recordaban lo mucho que se había desviado del camino que su gente había establecido para ella. El mensaje parpadeante en la consola era un recordatorio inminente de las expectativas de Cifer. Habían confiado en Ned para recopilar datos, no para formar vínculos emocionales, pero todo había cambiado. Sus pensamientos volvieron en espiral a David, su apoyo inquebrantable, su voluntad de estar a su lado. A pesar de la revelación de su verdadera identidad, él le había ofrecido algo que nunca esperó. Una elección, una oportunidad de decidir su propio destino. Pero, ¿y si esa elección conducía a consecuencias? Que ninguno de los dos podía previó que exhaló el aire fresco de la noche, llenando sus pulmones, mientras se volvía hacia la casa donde David esperaba el consuelo de su presencia era innegable, pero la realidad de su situación se cernía sobre ella si se quedaba ella. Se convertiría en una fugitiva de su propia gente, si se iba perdería todo lo que había encontrado en la tierra. Los pensamientos de Mira fueron interrumpidos por el zumbido familiar de la tecnología, activándose detrás de ella la luz parpadeante en la consola había cambiado de ámbar a rojo, y una voz familiar de su mundo hogareño, sonó desde el dispositivo cuando Mera has excedido tu tiempo de misión. Prepárate para la extracción. Su corazón dio un vuelco ante el sonido ya no era una cuestión de elección, su tiempo en la tierra. Estaba llegando a un final abrupto. Se apresuró a entrar para encontrar a David que todavía estaba sentado junto a la consola, su expresión tensa. Miró hacia arriba cuando ella entró, la mirada en su rostro lo suficiente para decirle que algo había cambiado. «Vienen por mí. Mira», dijo su voz apenas por encima de un susurro. David se puso de pie de inmediato,
su rostro una mezcla de conmoción y preocupación. ¿Qué ahora? Tienes que irte ahora mismo, asintió, intentando mantener sus emociones bajo control. He sobrepasado el tiempo de mi misión. Están enviando un equipo de recuperación. No sé cuánto tiempo tenemos, pero no es mucho. La expresión de David se endureció, y él agarró sus manos sujetándolas fuertemente. Aún podemos resolver esto tal vez. Podamos escondernos. Mira negó con la cabeza. No hay ningún lugar al que podamos ir. El Zafar me encontrará. No importa a dónde corra, un silencio pesado cayó entre ellos, la gravedad de la situación hundiéndose. David la miró, sus ojos llenos de determinación. Entonces voy contigo. NRA parpadeó sorpresa. ¿Qué? No voy a dejar que pases por esto sola, David, dijo firmemente. Si te llevan, me llevarán a mí también la parte de ella. Quería reírse de lo absurdo de la idea. David, un humano a bordo de su nave, era impensable, pero la sinceridad en su voz la impactó profundamente y por un momento imaginó cómo sería enfrentar lo desconocido con él a su lado. ¿No entiendes? Nera dijo su voz, temblando. Esta no es tu pelea, si vienes conmigo te pondrás en peligro. La G de David no vaciló. Lo sé, pero estoy dispuesta a correr ese riesgo. Has estado aquí para mí y ahora es mi turno. El pecho de Meera se apretó, un remolino de emociones amenazando con abrumarla. Nunca había esperado que alguien se preocupara por ella, así que se lanzara voluntariamente al peligro por su bien. Pero por mucho que quisiera aceptar su oferta, no podía permitirlo. Las consecuencias eran demasiado grandes. No puedo dejar que hagas eso, dijo acercándose a él. Tu vida está aquí. Tienes un futuro, amigos, familia, no puedo quitarte eso. Los ojos de David se suavizaron y extendió la mano para ahuecar su rostro entre sus manos. Mira, nada de eso. ¿Importa si no estás aquí? Las lágrimas brotaron de sus ojos mientras lo miraba a ella. Quería quedarse, quería estar con él más que nada, pero la realidad de su situación era inflexible. Su gente no lo entendería, no les importaría los vínculos que había formado en la Tierra. Todo lo que les importaba era la misión, y la misión tenía que completarse. El sonido de una nave que se acercaba rompió la quietud de la noche. El corazón de Mira se apretó cuando escuchó el zumbido bajo de Zipar Technology, la señal inequívoca de que su tiempo había terminado allí. Aquí, susurró, su voz llena de pavor. David se volvió hacia la ventana, su expresión sombría. Entonces nos vamos juntos. Meera se apartó de él. Las lágrimas corrían por su rostro. No puedes, si te ven conmigo te llevarán también. No me importa, gritó David, su voz quebrada por la emoción. No te voy a perder. Meera, no, así sacudió la cabeza, su corazón rompiéndose con cada palabra. Lo siento, David, pero esto es algo. Tengo que enfrentarme a él antes de que pudiera protestar. Meera se inclinó y presionó sus labios contra los de él. Un beso lleno de todas las emociones que nunca podría poner en palabras. Fue una promesa de despedida y una disculpa a la vez. Cuando se apartó, los ojos de David estaban llenos de lágrimas. Sus manos temblaban mientras la sostenían. Te amo. Meera susurró con su voz ronca. Su respiración se atascó en su garganta. Quería decirlo de vuelta, pero las palabras se alojaron en su pecho. Eran demasiado dolorosas para liberarlas. En cambio, se alejó dejando que su mano se deslizara de la suya. La puerta se abrió y una luz brillante inundó la habitación. Zafar había llegado. Meera se giró una última vez para mirar a David. Su corazón se rompió al ver la angustia en su rostro. Luego, con una última mirada llena de lágrimas, entró en la luz dejando atrás todo lo que había llegado a amar cuando la puerta se cerró detrás de ella y la nave comenzó su ascenso. Meera sabía que nada volvería a ser lo mismo. Su corazón permanecería para siempre en la Tierra con el hombre que le había mostrado lo que realmente significaba ser humano, y, como en las estrellas, se difuminaron en la distancia. Ella susurró las palabras que nunca podría decirle a la cara. Te amo también.